Bueno, ya quedamos de que sí se puede alargar el pene siempre y cuando vayamos con alguien que sí sabe y siempre y cuando no caigamos en la trampa de que haya pastillas mágicas, inyecciones mágicas o rezos mágicos, porque por ahí no es la cosa. Hay que entrenarse y hay que hacer que las cosas salgan bien. 5, 7, 9 centímetros. Caray, pero ¿qué pasa con la otra parte? El grosor. Así es. Esta se toma prácticamente como una segunda etapa. Cuando el paciente ha incrementado su longitud, ya sea a través del andropenis o a través de la cirugía. ¿O de los dos? Sí, entonces en esto no quiere decir que el andropenis quite el grosor, sino que ópticamente el mismo grosor, si yo le agrego 3, 4 centímetros, pues se va a ver más delgado, porque no va a corresponder el grosor con la longitud que ya se ha adquirido. Entonces dice, doctor, le entro a la segunda etapa, y es el engrosamiento. Que es como lo de los cuellos que decía, ¿no? Así se es. ven muy chiquitos Así o muy delgaditos. Así es. Entonces, para engrosar el pene, el paciente, en primer lugar, debe de tener su circuncisión ya hecha, ¿sí? No podemos engrosar el pene si el paciente tiene prepucio redundante. Entonces, se tendrá que hacer la circuncisión, si no la tiene, 2, 3 meses antes, y entonces ya entramos al engrosamiento. Eso es muy importante. Circuncisión a fuerza. Así es. Todavía algunos años pasados utilizábamos el famoso lipofilling. Entrar a sala de operaciones con el paciente, un cirujano plástico me acompañaba, hacía liposucción, sacaba grasa del paciente, previa curación de esas células grasosas, yo las metía al pene. Pero el paciente tenía que estar consciente en un momento dado que esas células grasosas del 25 al 30% se reabsorbe en los 3 primeros meses. Y la totalidad al año, año y medio desapareció, porque hay reabsorción de nuestras propias células grasosas. O sea, ¿sí? Grueso, pero poco tiempo. Poco tiempo. Bueno, entonces, actualmente ya utilizamos un material muy fino, un material brasileño que no causa ningún efecto secundario, que no causa ninguna reacción y que, desde luego, ni tampoco causa problema inflamatorio. Este material se denomina polimetilmetacrilato, en sus siglas el PMMA. Desde luego, cuando usamos en un momento dado el original, ¿sí? El polimetilmetacrilato original, que fue creado por el prestigiado e internacionalmente conocido doctor Almir Mogenakul, es un brasileño, es un médico brasileño del que tengo el honor de ser uno de sus alumnos en América Latina. Esta técnica se le denomina bioplastía. Es un procedimiento estético que consiste en colocar al pene implantes de relleno mediante un proceso mínimamente invasivo que no se reabsorbe, que va a quedar para toda la vida y que es permanente en un momento dado, dando una funcionalidad extraordinaria. Y cuando dice implante, yo me imagino de las muchachas cuando se ponen implantes, pero aquí así es lo mismo. Bueno, más o menos. Sí, nosotros colocamos este implante, que es un material, podemos decir gelatinoso, ¿sí? Que se coloca un poquito arriba de los cuerpos cavernosos, ¿sí? Con una cánula. Tenemos un inyector y se va haciendo el engrosamiento. Se va haciendo el engrosamiento de tal manera que es, como decíamos, es mínimamente invasivo. A través de la bioplastía, entonces, podemos volver el volumen perdido o un volumen deseado de nuestro pene
tanto en flacidez como en erección. Esta técnica pues es totalmente segura y desde luego que es mucho menos agresiva, no deja hematomas y prácticamente la recuperación es instantánea. En otras palabras, el retorno a las actividades del paciente que logramos colocarle este material de relleno, el PMMA, pues puede regresar a sus actividades cotidianas en el momento, no necesita incapacidad, lo único que sí le pedimos que no tenga relación sexual en 45 días a que se reestructure este material, ¿verdad? Doctor, con esta intervención de engrosamiento de pene, ¿no deja al varón algunos efectos indeseables como por ejemplo pérdida de sensibilidad? Desde luego que no, porque ya comentábamos que va en la parte interna, ¿sí? Y nosotros la sensibilidad la tenemos en la piel, entonces absolutamente no se modifica para nada la sensibilidad, ¿sí? Todo en un momento dado marcha bien. Entonces, imagínense, un pene con mejor longitud y mejor grosor, indiscutiblemente que pues se siente uno desde más interesante hasta pues con más seguridad en su relación sexual. Y también, en ese sentido, podríamos decir, si las mujeres se lo hacen, ¿por qué los hombres no? Claro que sí. Digo, si se agrandan los pechos, las pompas, las piernas. Así es. Pues, ¿qué tiene de malo? Yo podríamos decir prácticamente que somos los iniciadores de esta técnica. Hace 25, 30 años, la mujer para colocarse prótesis se iba a Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Y podemos decir, los cirujanos plásticos no tenían trabajo. No tenían trabajo. Aquí en México. Sí, aquí en México, ¿sí? Pero esto fue evolucionando, claro. ¿Sí? Y a través de la televisión y hasta las artistas, ¿no? Pues yo sí me coloqué pechos, etcétera, glúteos, y ahora se da el caso de que los cirujanos plásticos están ricos porque todo el mundo, en cuanto a lo que respecta a las mujeres, pues se colocan sus prótesis para sentirse mejor. Y ahora, si se sienten mejor, si te aumenta la autoestima, si te sientes más joven, si te sientes más atractiva, pues también el hombre. Por eso, digo, el tamaño sí importa, ¿no? Claro que sí, el tamaño desde luego que sí importa, y podemos decir pues que nosotros somos los pioneros. Estamos con mucho conflicto para ir aumentando y que nos crean del alargamiento, del engrosamiento, porque somos pioneros. Somos aquí en México. Sin embargo, sí, pero no es un mago. Usted no es un mago, usted es un médico. Así es. Y esto es científicamente comprobado. Así es. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos, en la clínica donde yo llevé mi adiestramiento, esposos y novios, en la clínica mi esposo se va a agrandar o elongar el pene de la manera más sencilla y simple. Con razón se casan allá con los chavos europeos. O sea, así es. Entonces, yo creo que en el transcurso del tiempo, cuando de veras el paciente venza ese machismo, esa vergüenza, cuando venza el paciente pues ese tabú, yo creo que va a recurrir con más frecuencia al médico, y yo creo que de aquí a 25 años ya estaremos hablando de cosas muy diferentes en cuanto a alargamiento y engrosamiento de pene. Pues es que 2 centímetros para acá, 5 para allá, y de grueso más o menos ¿cuánto? Aquí se toma lo que se mida de longitud, siempre y cuando se mida el pene con una cinta métrica, esa de los astres. Lo que mide de longitud en erección se le da vuelta y eso es el parámetro que debe de medir de grueso.
estéticamente también, ¿no? Porque estéticamente, por ejemplo, Sí, claro. si el paciente mide 16 centímetros de longitud en erección, entonces debe de medir 16 en erección. 14 deberá de tener en un momento dado en flacidez, porque con la erección aumenta el grosor. Muy bien. Bueno, doctor, ¿qué conclusiones podemos tener en cuanto al alargamiento y engrosamiento del pene? Son técnicas modernas, la medicina moderna está a nuestro alcance, habrá que tomar en un momento dado todo lo que esté a nuestro alcance, y no estamos de ninguna forma estamos haciendo técnicas a priori, porque esto ya en Europa y en Estados Unidos se está realizando. Yo puedo invitar que se pierda el miedo, acudan, porque si usted tiene un problema ya de tamaño, de longitud, que le está causando trauma, pues acude y vaya con nosotros. Ahí lo atendemos a sus órdenes.